Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la paz con vosotros, hermanos y hermanas. Alhamdulillah, estamos con la segunda entrevista de esta tercera temporada. Alhamdulillah que hemos estado esperando mucho tiempo esta nueva entrevista. Hoy, alhamdulillah, venimos con un invitado muy especial a este podcast que le tengo mucho aprecio. De hecho, alhamdulillah, hace tan solo unos días pude estar con él. Alhamdulillah, que Allah lo bendiga. Inshallah ta'ala, sin más demora, como siempre, vamos a pasar a saludarlo. Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermano Sherifo, ¿qué tal estás? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, muy bien. ¿Cómo estás? Alhamdulillah, no me puedo quejar. La verdad es que hemos salido de Ramadán con fuerza, y espero que todos los hermanos que nos están viendo y que tú también hayáis podido salir de Ramadán con buena energía. Cuéntanos, ¿qué tal ha salido de Ramadán? Alhamdulillah, la verdad que muy bien. Ha sido un Ramadán muy especial alhamdulillah. Y subhanallah, sobre todo que en Ramadán nos hemos conocido en persona, que ya nos conocíamos así de hablar, pero alhamdulillah. No haga un spoiler, ya eso hablaremos al final del vídeo, inshallah. Inshallah, vale. Inshallah. Y antes de empezar con cualquier tema, para los hermanos que no te conocen, quería saber si nos puedes decir desde dónde contactas con nosotros, desde dónde estás haciendo el podcast, dónde has nacido, dónde te has criado, cuáles son tus orígenes. Cuéntanos un poquito, una pincelada de quién eres tú. Vale, pues alhamdulillah, yo me llamo Sherifo. Bueno, en realidad es un poco Sherifo porque en mi DNI pone Sherifo, pero mi nombre en verdad viene del árabe que es Sherif. Alhamdulillah, yo soy de origen de Gambia, originariamente, pero ya nací aquí, porque mis padres pues llevan mucho tiempo aquí. Vivo en Mataró, Barcelona. Donde vinieron mis padres hace más de 30 años, subhanallah. Y yo por entonces ya nací así. Ya nací aquí en Mataró. Y subhanallah, ahora tengo 27 años. Mashallah, y mashallah. Esto es un poco sobre mí. Que Allah te bendiga, hermano, que Allah te bendiga, mashallah. Y bueno, igualmente. Como estaba comentando, y tú te has tenido que criar en un país que no es musulmán, en un contexto que no es musulmán, a pesar de que tu familia sí lo era. Entonces queremos saber, me gustaría saber, Yeni, cómo ha sido tu niñez y tu adolescencia en España. No sé si tú desde pequeño ya estabas vinculado al Islam, si ha habido un proceso. Cuéntanos cómo ha sido tu niñez y tu adolescencia. Y después ya hablaremos más adelante de cómo ha sido, por así decirlo, tu madurez. Vale. Bueno, yo... Alhamdulillah, como íbamos, nací aquí y bueno, yo durante mi infancia normalmente los niños aquí cuando son pequeños están apuntados a clases de árabe o de un poco para tener Islam, para tener al menos una base de suras, de algo de Islam. No. Pero en mi caso no fue así. Yo desde pequeño pues no tuve tampoco clases ni de Corán ni nada. Yo solo sabía algo, alhamdulillah, era musulmán porque mis padres son musulmanes, pero tampoco tuve esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad, porque oportunidad, realmente exacto, es una oportunidad realmente. La palabra. Subhanallah. Exactamente. Subhanallah. Entonces, pues así toda la infancia. Alhamdulillah, alguna vez había ido a la mezquita, alguna vez, cuando digo alguna vez es alguna. Muy poco, cuando era pequeño, subhanallah. Alguna Eid, subhanallah. Y luego cuando algún Jumu'ah también, luego también de Corán, alhamdulillah, lo que tenía era el Fatiha, lo que viene siendo el Fatiha, poco más, o sea, prácticamente nada. Y hay muchas cosas que desconocía del Islam. Y perdóname, ya eso seguramente en tu niñez fue así, pero una vez que empezaste ya en el instituto, por así decirlo, eso
siguió así, hasta qué etapa Siguió siguió así así, todo, por así decirlo, cuando la gente empieza el instituto es ya la edad en la que más o menos tiene que empezar a rezar, si no ha empezado a rezar antes. No sé si tú, ahora, por ejemplo, ya cuando empezaste el instituto, a pesar de que no tenía mucho Islam, rezabas o no rezabas, cuéntanos un poquito cómo era tu relación con el Islam en vale, el instituto, por así decirlo. vale. La niñez fue de esta manera y en el instituto prácticamente sigo igual, pero claro, ya somos un poco más grandes Claro. y empiezas a pensar. Pero yo solo ahí me quedaba en pensar, ostras, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empiezas a tener las dudas, porque ya prácticamente eres adolescente y entonces empiezas a pensar el porqué de la vida un poco, como todos. Exactamente. Entonces, subhanallah, yo empecé a pensar sobre cosas, sobre Dios, sobre un poco sobre el Islam. Hay algunos hermanos que estaban en el instituto, pero ya rezaban, que eran así más sus padres, alhamdulillah, No, más dínicos, digamos, como digo yo. no, Entonces los apuntaban a árabe, ya sabían más cosas y a veces me aconsejaban, Sharifo, tienes que rezar, Sharifo, no tienes que seguir a las personas que no saben, tal, tal. Y yo lo único que hacía, aunque no sabía, yo decía, es verdad, tienes razón. Pero claro, yo no no. tenía nadie tampoco, o sea, no tenía tampoco nadie que me enseñara estas cosas. No era que no lo hacía Claro, porque digamos no que no, quería, pero igual no tenía un apoyo, por así decirlo, en tu familia, a pesar de que era musulmana, no tenía ese apoyo que te animara, que te incitara a rezar y a profundizar en el Islam, ¿verdad? exacto, no tenía este apoyo exacto, esto es lo que me pasaba. Subhanallah. Yo hacía caso, si alguien me decía tienes que rezar, yo digo, Bismillahirrahmanirrahim, pero Eywa. no tenía alguien que me animara para hacerlo siempre, o alguien que me obligara, o alguien que me dijera, o no obligar, sino que me decía, venga, rezar. Entonces, bueno, Exactamente. así fue toda la ESO fue así. Subhanallah. Todo, y hasta todo empezó después, cuando ya acabó la ESO, el primer año después de que hice un grado medio, pues ahí es cuando empezaron a cambiar las cosas, digamos. ¿Y qué es lo que te hizo cambiar, por así decirlo? Porque vamos a ver, recapitulando un poco, resumiendo, tú naces, alhamdulillah, en una familia que es musulmana, pero en un país que no es musulmán. Entonces, en tu niñez, en tu adolescencia, en toda la ESO, digamos que no te, tus padres, que Dios los guíe, pues no terminaron de enseñarte bien el Islam o no terminaron de incitarte a que rezaras y a que establecieras esa relación con Dios. Entonces, digamos que tú Exacto, tuviste una adolescencia alejada del din. A pesar de que tenías ciertas influencias que te animaban, pues no terminabas de tener ese apoyo. Hasta que empezaste grado medio. Hasta que empezaste grado medio y pasó algo. O tú exacto, empezaste a madurar. ¿Por qué maduraste o qué fue lo exacto. que te hizo cambiar? Bueno, pasó una cosa que fue clave, un poco Mm, clave, porque yo tenía 16 años sí. y subhanallah, justamente, yo igualmente antes, unos años antes, el año anterior y el siguiente, y más o menos ya empezaba a pensar cosas, decía, O sea, Dios un tiene que año estar ahí, antes el de que universo pasara, ya, un año antes de que sí, pasara esto que pasó, ¿no? Que nos va a contar ahora. exacto, un año antes de que pase esto, ya estaba empezando a reflexionar, a pensar, ¿por qué la vida, tal, Dios, el universo, estas cosas, estas Exactamente. preguntas que todo el mundo se tiene que hacer? Pues ya me las empezaba a hacer. E incluso algunas noches no dormía solo pensando en estas cosas. Decía, Allah. bueno, En estas subhanallah, lo cosas, por repetía porque no ejemplo, sabía, pero supongo que te refieres, cuando dices pensando en estas cosas, supongo que te refieres a preguntas tan trascendentales como ¿quién me ha creado? O exacto, cuál es el exacto, objetivo de esta vida, de esta creación? O eso. qué hay detrás de la muerte? Todo este tipo de cosas, ¿no? Exactamente, estas preguntas, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay Claro. antes? ¿Dónde estábamos antes? Si yo tenía 16 años, decía, ¿dónde estaba hace 20? También Sí, te cosas entiendo. así, ¿quién nos ha creado? Cosas, el universo, ¿dónde acaba? Cosas así. Sí, 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 Aunque sí. era musulmán, pero al no saber, pues estas preguntas, no tenía aún la respuesta clara de todo. No, Entonces te pasó una entiendo. cosa clave, yo seguía con mi vida normal, pero cuando, si Allah subhanahu wa ta'ala quiere guiarte, hace que pasen una serie de cosas, ya sabemos, hasta que Exactamente. acabas en el camino. Entonces, subhanallah, Como, en ese co- año mismo, Como Dios dice en el noble en ese Corán, mismo, Allah sí, yahdi man yasha. Dieni, lo que man se podría yasha, traducir como Dios guía a quien quiere. O
sea, como Dios dice también en el Noble Corán, en varios versículos, si Dios hubiera querido que todas las personas fueran creyentes, o sea, es tan fácil para Dios como decir que sea, y ese hecho es. O sea, si Dios ahora mismo quiere que todas las personas del mundo sean creyentes y sean musulmanes, eso es sencillo para Dios. Pero ese no es el plan divino, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros tengamos libre albedrío y tengamos inclinación hacia el mal y inclinación hacia el bien. Aquellas personas que, fijándose en su interior, en su fitra, en su inclinación natural hacia el bien y fijándose también en la revelación divina en el Corán, aquellas personas que se inclinan hacia el bien obtendrán el paraíso por aquello que hicieron, por la misericordia de Dios. Y aquellas personas que se inclinaron hacia el mal, hacia sus deseos, hacia ser malas personas, se inclinaron a olvidarse de Dios, siendo que había señales en los cielos y la tierra de que Dios existía. Aquellas personas irán al infierno. Entonces, ese es el plan divino. Dios guía a quien quiere y como quiere. Pero somos nosotros los que tenemos libre albedrío. Tenemos la opción de reconocer los signos de Dios, la revelación de Dios y ser musulmanes, o tenemos la posibilidad de ser arrogantes y de rechazar la verdad y de rechazar el Islam cuando nos llega. Entonces, si tú eliges la verdad, el Islam irá al paraíso. Si la rechaces arrogantemente, irá al infierno. Es así de sencillo. Entonces, como comentaba, y Dios, cuando Él quiere la guía para ti, te da señales. ¿Cuáles fueron esas señales? ¿Qué fue ese hecho que pasó en tu vida? Bueno, fue una cosa impactante, un poco impactante para nuestra edad. Es una cosa normal, pero impactante. Nosotros estábamos así, tan tranquilos un día en casa de un amigo, y nos comentaron, nos dijeron que un compañero de clase, que no era musulmán, que había muerto. Allah. Tenía 10 y 15 años, nos dijeron, todos nos quedamos todos impactados. Todos lo conocíamos, jugábamos a fútbol con él a veces. ¿Cuántos años tenía esa persona que murió? ¿Ese chico? Tenía 15, creo, porque nosotros teníamos 16. Wow. Y él era un año más pequeño que nosotros. Pero igualmente es lo claro, mismo. Nosotros sabemos que Dios... Claro, nosotros sabemos que Dios se puede llevar el alma de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Pero sí es verdad que cuando es alguien joven choca más, ¿no? Porque no terminas de esperártelo, subhanallah. No te lo esperas, claro. Este compañero ese viernes mismo estaba con nosotros en clase. Subhanallah. Bueno, estaba en el instituto mismo, lo veíamos. Y el día siguiente, el sábado, salam alaikum, se fue subhanallah. De un día para otro ya no estaba. Y claro, nos impactó. El día siguiente, todos los compañeros que pudimos y que nos enteramos, fuimos al tanatorio de aquí de Mataró. Y claro, la gente llorando, la familia, los compañeros, todo. Y sobre todo lo vimos en el tanatorio, dejan ver el cuerpo, cosa que fue más impactante, lo vimos el cuerpo el viernes con nosotros ahí jugando. Y el día siguiente, quieto y muerto, subhanallah. Claro, eso nos impactó. Nos tiramos todo el camino de vuelta, que estaba una media hora de camino a casa, hablando de la muerte, hablando de qué va a pasar después, hablando. Y uno de los compañeros, que es de los que ya había aprendido cosas del Islam antes, habló con mi hermano y le dijo, cuando Dios se lleva a alguien cercano, es un aviso para los que están alrededor. Y claro, eso a mi hermano le impactó cuando le dijo eso. Esa misma semana siguiente, el día siguiente, ya fue a casa del amigo a aprender a rezar y aprender lo que teníamos que aprender. Y nosotros, claro, mi hermano vino con un montón de papeles, uno con el Fatiha, uno con Tahiyatul Lillah, otro con el Adán, otro con el Iqama. Y nosotros, imagínate que no sabíamos nada, nos tuvo que apuntar todo. Subhanallah. Y nada, subhanallah, cuando yo vi a mi hermano rezar, yo dije, esto es lo que tengo que hacer. Y el día siguiente mismo empecé yo también. Dije, sí, mi hermano, ahora ya no tengo ninguna excusa, tengo que rezar. Y justamente, ¿sabes qué pasa? Eso se me había olvidado. ¿Qué pasó? El día que murió era el día que yo justamente cumplía 17 años también. Tenía 16 y era... ¿Fue tu cumpleaños? Sí, subhanallah. Sí, era el día que yo cumplía 17 y me informaron que murió. O sea que con 17 podemos decir que es cuando empezó, como cuando cambió todo. Exactamente, fue tu punto de inflexión, por así decirlo. Exacto, subhanallah. Entonces empecé a rezar a partir de ahí
Como no sabía nada, empezamos así de aquella manera, primero a rezar. ¿Y qué sentías? Perdóname, iba viniendo la perdóname forma. que te pregunte. En esos primeros momentos, ¿qué sentías al postrarte ante Dios? ¿Qué sentías? Subhanallah, bueno, al principio no tenía esa, porque fue viniendo a poco. Esa Al principio concentración, por así decirlo, ¿no? no sentía mucho al principio, si te digo la verdad, porque Claro. decía, yo lo hacía un poco porque, pero fue viniendo. Cada vez, cuando empecé a ir a la Exactamente. mezquita, cuando empecé a escuchar historias, cada vez empezó a hacer el rezo con más sentido. Por eso iba a decir que al Exactamente. principio, incluso al no saber nada, rezaba yo No, todo al final del día. Todo. no. Cosa que Nadie más, sabemos, le pero decimos sí, a la gente que nos está viendo que eso de rezar todo al final del día no se puede hacer. Eso lo hacía Sherifo no se puede. en su ignorancia. Pero lo que nosotros Exacto. sabemos es que hay que rezar los 5 rezos a su hora. Exactamente. Claro, eso es lo que hacía cuando no sabía. Pero un día me dijo Exactamente. un amigo, ¿qué haces? Que hay que rezar, hay tiempos para rezar. Y digo, ah, sí, hay tiempos para rezar. Y sí, hay que rezar esto. Ah, bueno, pues si hay que hacer eso, lo hacemos. Pero no era porque esto, porque no lo sabía, wallahi. Exactamente, Imagínate exactamente, lo poco que sabía en el principio. exactamente. Y Y digo, después de eso, pues un día, y yo seguía con mi vida, solo que el rezo ya vino a la vida. Allah fue metiendo cosas a poco, vino el rezo. exactamente. Mamá, atarás el rezo, que es algo muy importante. Nada, nada. Y Eh, perdóname, me bueno, gustaría comentar a los hermanos que muchas veces es empezar a rezar y empezar a tener esa conexión con Dios, aunque como tú has dicho, aunque al principio no tenga esa concentración o esa sensación de paz que a lo mejor se tiene que tener en cierto momento, aunque no tenga eso, exacto. empieza y vendrá, con el tiempo vendrá. Es cuestión de buscar esa conexión con Dios, de buscar y ser humilde y postrarte 5 veces al día. Entonces esas personas que a lo mejor empiezan un día y 2 días y dicen, es que no cambia nada, pues sé paciente y persevera. Sé paciente y persevera porque, por Exacto. ejemplo, Sherifo es un ejemplo. No vino esa concentración en el rezo el primer día, fue un proceso. Fue un proceso, pero lo importante es empezar a rezar. Y Dios te va a poner baraka y va a facilitar que tú poco a poco te acerques a Él. Y bueno, como estábamos comentando, a veces es el hecho de empezar. Entonces, a todas aquellas personas que nos están viendo y que todavía no han dado el paso de empezar, empieza a rezar, empieza a postrarte ante Dios, empieza a darle gracias a Dios tal y como Dios manda, por así decirlo. Empieza a pedirle perdón a Dios postrándote ante Él. ¿Acaso hay una manera más humilde que presentarte a Dios postrado? O sea, algo maravilloso. Y si todavía no lo estás haciendo, estás perdiéndote una de las cosas más maravillosas de la vida, por no decir la más maravillosa. Ese momento en que estás rezando, estás hablando con Dios, le estás dando gracias, le estás pidiendo perdón. Está claro que tendrás rezos en los cuales estarás más concentrado, tendrás rezos en los que estarás menos concentrado, pero lo importante es seguir. Y el hecho de que tú reces 5 veces al día te hace ser consciente de quién es Dios, te hace ser consciente de que es importante tener a Dios en tu vida y recordarlo y tenerlo presente en todas tus decisiones. Y por supuesto es importante darle gracias bastantes veces al día, mínimo 5, y pedirle perdón por tus errores. Entonces el rezo es lo que te hace, ¿no? Te hace tener una relación íntima con Dios, en la que le das gracias, le pides perdón, te encomiendas a Él. Es muy, muy bonito. Entonces si todavía no has empezado, empieza, inshallah, como lo hizo Sherifo. Sí, ¿qué nos estabas comentando, Sherifo? Allahu Akbar, Allahu Akbar. No. Pues sí, así fue. Se introdujo el rezo en la vida. Y Mm, subhanallah, después de introducirse el rezo, seguía con mis cosas, que creo que estaba jugando en un equipo de fútbol, como muchos jóvenes en esa edad. Luego iba ahí, mashallah. luego regresaba. Seguía, pero poco a poco iban viniendo Mm, cosas. Un día un día empezamos a juntarnos con unos hermanos que iban a la mezquita. Y dice, "Ah, vamos a la mezquita." Y empezamos a ir al Isha. Era la época mashallah. de verano, donde el Isha era a Eywa, las 11 y algo, como se está acercando ahora. eywa, Pues vamos al Isha, empezamos a ir al Isha solo. De ir al mashallah. Isha, durante unas semanas, un día ya empezamos a ir a Mm, la Asar, y ya así, yendo a la mezquita, ya empezamos a conocer hermanos. Y encima, subhanallah, fue una época muy apropiada para coger el camino, porque, Allahu Akbar. subhanallah, habían unos hermanos hispanohablantes en Mataró, donde vivimos, y esto no pasaba hace mucho tiempo, donde
estaban explicando cosas del Islam en castellano, justamente Allah, en ese año, unos hermanos. subhanallah. Entonces, Que Dios los bendiga a esos subhanallah, hermanos empezamos, por esa dagua que hicieron. subhanallah, amin, wallahi. Y subhanallah, a partir de ahí, pues empezamos a sentarnos con ellos. Y nos explicaban esto. Ya cuando nos empezaron a explicar cosas, cada cosa que salía de su boca eran flechas de hidayah al corazón, porque Era un subhanallah. flechazo, ¿verdad? Allahu Akbar, Subhanallah. eso ya está. Hasta encima llegó Ramadán en la época de verano, que era 2012 cuando Ramadán era en agosto. Finales de No. julio y agosto. No había cole y claro, este año lo hemos visto, no ha habido cole y ha habido una semana donde todos los niños y los jóvenes han estado en las mezquitas porque no había Allah. cole y es mucho mejor Ramadán sin que haya cole. Es mucho mejor. No. Entonces, a nosotros nos pilló todo el verano, todo Ramadán sin cole. Y Subhanallah. claro, estuvimos en la mezquita entre hacer hitma, mashallah, entre hacer cosas en la mezquita. Ya no podíamos salir de ahí, ya subhanallah, Ramadán. Subhanallah. Y ya a partir de ahí, incluso yo me acuerdo que, esto es también, yo aún escuchaba música, porque fue todo progresivo. Y música No. de la mala, de esa el fawahish shamata minha wa ma batan, porque no es de la buena, lo que escuchan los jóvenes. Y No. dije, mira, ahora llega Ramadán, voy a dejar la música en el ordenador y cuando acabe Ramadán voy a volverla a poner en el móvil. Pero Allah del está. ordenador ya no volvió al móvil nunca más, alhamdulillah, Alhamdulillah. esa música. Ahí Alhamdulillah. se quedó, porque Ramadán fue un Como antes y un borrón después, y como se cuenta, dice. un borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Sí, subhanallah. 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 Y bueno, para Incluso ya ir. una Sí, cosa, sí, dime. una cosa que me hace gracia, un amigo que siempre iba a la mezquita, porque normalmente mucha gente va a la mezquita en Ramadán y muchos jóvenes y cuando acaba pues ya no están en el ambiente de Ramadán. Y un amigo, como yo no iba a la mezquita los otros Ramadanes tampoco, mucho, un amigo que me dijo, si vosotros, y yo sabía que ya está aquí, ese iba a ser mi cambio de vida, yo iba a coger el din, inshallah, a partir de ahí, y Allahu lo Akbar. sabía. Y sabía que inshallah esto iba a ser mi camino. Pero un amigo me dijo, si vosotros ya está, vosotros cuando acabe Ramadán ya no vais a estar aquí. Y yo me acuerdo que me enfadé. Dije, ¿cómo que, Sí. ¿cómo que no voy a estar aquí? Eso no voy a, ya lo verás. Inshallah. Chavales, Sí, ya lo porque veis, lamentablemente hay muchos hermanos que solo rezan, solo leen el Corán, solo hacen cosas buenas, solo van a la mezquita en Ramadán. Y eso es un error. Y Sherifo es el ejemplo de ello. Ramadán tiene que ser, por así decirlo, el comienzo para aquellos que no han comenzado y para los que ya han comenzado desde hace años, simplemente un refuerzo. Ese debería ser lo correcto. Nada más. Exactamente. Y bueno, Exactamente. quería ya, para ir un poco cerrando la entrevista un poco, hermanito, y quería saber, bueno, después ya de ese punto de inflexión, de acercarte a la mezquita y tal, ¿cómo ha sido desde ese año, que supongo que hace ya casi 10 años, casi 10 años, cómo han sido estos últimos 10 años a los que tú ya, alhamdulillah, has podido tener una vida en la que el rezo ha sido parte de ti, en la que, alhamdulillah, has podido poco a poco aprender el Corán, aprender cosas sobre el Islam, por lo que me han dicho? Cuéntame un poco cómo han sido estos 10 años y qué consejo le podría dar a los hermanos para que puedan hacer lo mismo que hiciste tú. Así para terminar la entrevista, inshallah. Bueno, durante estos 10 años, subhanallah, bueno, pues han pasado muchas cosas, subhanallah. Al principio, pues era esto, al principio la mezquita, luego, como todo, alhamdulillah, todo se animó, había muchos jóvenes a la mezquita, pero llegó un tiempo que bajó un poco, incluso a mí también me pasó eso y estuve como unos meses así, yendo poco a la mezquita, pero fue la única vez. Después de ahí, ya dije, esto no tiene que volver a pasar. Volvió a subir el imán, volví a la mezquita y después de ahí ya dije, ya está, la clave son las compañías. Exactamente. La clave, y subhanallah, hice una renovación de asdiqa, de amigos, de compañías. Y dije, Digo, mis compañías, me acuerdo que le dije a mis amigos, si queréis verme, estaré en la mezquita, inshallah.
Porque aunque eran gente más grande que yo, hermanos, pero yo decía, estos me suben el imán. Estos cada vez que estoy con ellos No. y escucho de ellos, pues me noto mejor. Entonces, esa fue una clave, yo creo, Allah Alam, pero creo que esa fue una clave para siempre mantenerme dentro del ambiente. Solo estar con gente que me beneficia. Sin ninguna duda, los amigos y la compañía es algo crucial, es algo crucial. Y muchísimos hermanos que yo conozco son buena gente, tienen buenos corazones, pero lo que les falla son las compañías. Tienen mala compañía, tienen amigos que no son tan buenos como ellos. Entonces, a aquellos hermanos que nos están viendo, les decimos y nos lo aconsejamos nosotros los primeros: lleva cuidado con quién te vas, lleva cuidado con quién coges de amigo. A veces incluso es más beneficioso estar solo que mal acompañado, como todos sabemos en el dicho. Y siempre encuentras, hermanos y hermanas, podéis encontrar gente de buena compañía, como Sherifo hizo, ir a la mezquita, que en casi todas las partes de España hay mezquitas. A los hermanos que nos estén viendo de Latinoamérica, también intentar buscar a hermanos que estén cerca de vosotros, que os puedan aportar cosas buenas, y apartaros de aquella gente que no aporta nada. Pararos hoy a pensar, después de ver esta entrevista: ¿acaso las personas que tengo cerca mía me están aportando? ¿Me están restando? ¿Debo de cambiar mis amigos? ¿Debo de irme con cierta gente que considero buena? Esta reflexión es importante que hagamos todos nosotros. Así que, alhamdulillah, que el hermano Sherifo pudo hacerla en su debido momento, y eso es lo que le ha ayudado en los últimos 10 años, por así decirlo, a estar cerca de Dios, a estar cerca de la mezquita y hacer cosas buenas. Y bueno, para ir ya por así decirlo, cerrando, como hemos dicho, me gustaría saber cómo ya finalmente diste el paso a hacer da'wah, por así decirlo, de una manera un poco más pública, ¿no? Porque, si no me equivoco, tiene una cuenta de Instagram, y también hace durús, hace una especie de clase para los jóvenes en tu barrio. Cuéntanos, inshallah, cuál es la da'wah que estás haciendo, cómo has llegado a hacer da'wah y qué es lo que estás haciendo. Pues bueno, la verdad que ciertamente desde que empecé en esa época, siempre me ha gustado pues hablar con los jóvenes, con los niños incluso, subhanallah. Y, y siempre me ha gustado. Entonces, mashallah, porque igualmente que siento yo esto, pues todo el mundo lo puede sentir, toda persona. Entonces, pues siempre hablando con los jóvenes, y encima que los hermanos con los que me juntaba también hacían da'wah. De hecho, el Allahu barrio Akbar. en esa época cambió mucho. El barrio, mucha gente hizo tauba con estos hermanos que, mashallah, que Allah Mashallah, mashallah. lo acepte de esto, pero, mashallah, mucha gente cambió, muchos jóvenes, muchos grandes también, mucha gente se casó, dejó el mal camino. Entonces, Allahu con este Akbar. ambiente de da'wah, pues yo digo, pues, subhanallah. Ellos también animaban a hacer da'wah, y digo, pues, Sí, bienvenido no, sea así a puede ser mí. que sean los Entonces, hermanos de ACS Ikra, Yusuf Soldado, sí, Mohamed exacto, Yassin. Sí, los conozco, los conozco. exactamente. De Mohamed hecho, tenemos a Yassin, tú Mohamed los Yassin conoces aquí a en todos. Medina estudiando. Tenemos a Mohamed Yassin aquí estudiando en Medina. Yusuf Soldado también estuvo aquí haciendo una umbra con unos chavales de Mataró que eran muy, muy, muy amables. Mashallah. MashaAllah. Allahu Mashallah, Akbar. así que, mashallah, que Dios los bendiga por esa buena energía que le dieron al barrio, esa da'wah, esa invitación al Sí, Islam Allahu tan, tan, Akbar. tan fuerte que hicieron. Que Dios los Allahu bendiga Akbar. por todo su trabajo, de verdad. La mezquita también pues se empezó a llenar. Sí, Muchas cosas. Hubo muy buena sensación en esa época. Y Allah, me subhanallah, alegro pues muchísimo. a partir de ahí pues salieron más cosas. Lo de los libros, de Iqra también. No, Llenar containers, enviarlos por todas partes. Ya empezó un no, gran trabajo a partir de ahí. Y mashallah, y más cosas. Y hablar con los jóvenes, hablar con los niños, también mm, hacíamos más cosas también, con los hermanos también eso también, que salen fisabilillah también, pues hacíamos también huruj con ellos, hacíamos noches en las mezquitas, eso también, quieras que no, también daba Allah Akbar. itikaf en la mezquita, muchas No, cosas a la vez, libros, en Ramadán. mezquitas, mashallah. Porque no solo esto no solo pasó en nuestra mezquita, es que luego después la gente se iba enterando, hay un español que va hablando del Islam, tal, y nosotros íbamos con él,
y íbamos a las mezquitas de alrededor de Cataluña, Mollet, Badalona, tal, y siempre que íbamos con él, nosotros no íbamos a hacer dawa, sino que éramos los primeros beneficiados de escuchar eso. Mashallah, Gente entrando al Islam. Un día llegaron a ver 5 shahadas en nuestra mezquita el mismo día. Salatul Maghrib. Ahí hasta la mezquita hizo un ikram para celebrar eso incluso. Subhanallah. No sé dónde está el vídeo, pero creo que hay un vídeo por ahí incluso. Yo quiero ver ese vídeo, Yo quiero ver ese vídeo. Si lo puedes conseguir, me lo envías por privado. Y si podemos, lo compartimos también, inshallah. Vale, sí, inshallah. Y a ver si sigue por ahí, inshallah. Amén, amén. Subhanallah, de ahí salió, subhanallah, muchas cosas. Y digamos que ese espíritu de da'wah, de invitar al Islam con orgullo, entró en tu corazón y tú casi como Sí. por acción-reacción, tú también empezaste a hacer da'wah, por así decirlo, ¿no? Sí, porque todo esto que estaba enterando tenía que salir también, había que transmitirlo, como dijo el profeta, todo esto que estaba entrando, transmitir de mí en que sea un signo, tenía que salir por algún lado, había que transmitirlo. Incluso muchos amigos nuestros se hicieron shahada también, mashallah, de los que íbamos con ellos antes de la época. Impresionante, de verdad, perdón, de verdad me dais envidia sana. Y de verdad cuando llegue a mi barrio, quiero hacer lo mismo que hiciste vosotros en Mataró. Allahu Akbar. Que Allah lo facilite, ya. Le pedimos a Dios que lo facilite. Inshallah que sea incluso mejor, inshallah. Que Allah ponga mucho barca. Ojalá que sí. Pues nada, hermano, Sherifo, me sabe mal porque me tiraría un día entero hablando contigo. Pero mashallah, y ni vamos a tener que ir contando, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí, mashallah. Y nada, simplemente ya, a modo resumen, simplemente decirle a los hermanos que puedan sentirse identificados contigo, mirar, subhanallah, el ejemplo de Sherifo, un hermano que ha nacido en un país que no es musulmán, teniendo una familia musulmana. Su familia musulmana quizás no le haya dado una educación islámica tal y como debe ser, por así decirlo, y a pesar de ello, él ha podido conocer la verdad y ha podido ser sincero. Y aquí está la clave, ¿no? Ser sincero. Porque tú normalmente cuando vives en un entorno musulmán, aunque no te hayan dado una muy buena educación, cuando llegas a cierta edad, pues tiene, por así decirlo, esa puerta del Islam abierta. Y si eres sincero, e investigues, te vas a dar cuenta de que el Islam es la verdad. Y aunque en tu familia, a lo mejor incluso tu padre o tu hermano no recen, sé tú el primero, como lo fue el hermano de Sherifo. Y después tus hermanos pequeños o tu padre incluso te seguirán. Incluso si no te siguen no es problema. Tú estarás en el camino a pesar de que tu familia no lo esté. Entonces le decimos a todos estos hermanos de que sean listos, de que sean inteligentes, ya que sois musulmanes, aprovechar el Islam, aprovechar el rezo, aprovechar el Corán, porque eso es lo que os va a dar la felicidad en esta vida y en la otra. Ni el coche que quieres comprarte, ni la casa que estás soñando tener, ni la mujer que es de tus sueños. Todas esas cosas son cosas secundarias. Lo que realmente te va a dar la felicidad en esta vida es el Islam. Entonces, coger como ejemplo, por así decirlo, a Sherifo, en el sentido de lo que hizo, sabiendo que Sherifo no es un ángel, ni yo tampoco, pero en el sentido de que a pesar de que a lo mejor no habéis tenido una educación totalmente islámica, eso no es excusa para que vosotros investiguéis, profundicéis en el Islam, os acerquéis a la mezquita y os pongáis en el camino recto, inshallah ta'ala. No sé, Sherifo, si quieres dar unas últimas palabras para despedirte de la gente, inshallah, antes de cortar. Bueno, alhamdulillah, ¿no? En verdad no hay nada más que añadir con lo que has dicho, subhanallah, es mashallah, pero sí es esto, es subhanallah, el camino del din, es el camino que todo ser humano necesita, así que subhanallah, para encontrar la felicidad y la tranquilidad que todo el mundo está buscando, aquí está, Allahu Akbar, en el camino de Allah. Es mashallah, yo no tengo mucho más que decir, lo que has dicho, Allahu Akbar. Que Allah te bendiga, hermano, que Allah te bendiga. Pues bueno, inshallah, a ver si pronto volvemos a coincidir en persona, inshallah ta'ala. Que Allah te bendiga, gracias por haber aceptado esta invitación a este podcast. Inshallah que no sea la última vez, inshallah. Inshallah, barakallah, inshallah. Amén. Estamos en contacto, hermano, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
Y bueno, hermano, esta ha sido la entrevista, mashallah. Le pedimos a Allah que bendiga a Sherifo y a su familia, donde quiera que estén. Y le pedimos a Allah que nos mantenga el camino recto. Y que si alguno de vosotros todavía no lo está, por así decirlo, no está rezando, no termina de encajar las cosas, que esta entrevista le sirva, ¿no? Para tener un referente, una referencia, inshallah ta'ala. Nos vemos pronto, inshallah, si Dios quiere, en la tercera entrevista de esta tercera temporada. Assalamu alaikum wa rahmatullah. بدع في حضرته الله هو الله هو الله